Quizás creciste pensando que Levítico era solo un antiguo libro de leyes, un conjunto de reglas extrañas, sacrificios que ya no se hacen y nombres difíciles de pronunciar, una reliquia religiosa sin relevancia para tu vida actual. Pero, ¿y si te dijera que estas páginas contienen el mapa maestro que Dios mismo diseñó para que el ser humano, fracturado por el pecado y la culpa, pueda volver a caminar junto a Él? ¿Alguna vez te has sentido interiormente sucio, alejado de Dios sin saber cómo regresar? ¿Has cargado con un sentimiento de culpa que parece no tener solución? ¿O con heridas que ni el tiempo ha logrado cerrar? Si tu respuesta es sí, entonces esta historia, el libro de Levítico, fue escrita para ti. No es un código frío de reglas olvidadas, es un mensaje vibrante de esperanza. Es la voz de Dios diciendo, aunque te sientas impuro, aún quiero que estés cerca de mí, Anán, aunque hayas fallado una y otra vez, he preparado un camino para tu regreso. En este estudio descubrirás que existe un lugar donde el perdón no solo es posible, sino que está garantizado, que hay un altar cuyo fuego nunca se apaga, ardiendo día y noche por ti. Aprenderás que la santidad no es una carga opresiva, sino el don más grande, la oportunidad de compartir el carácter del Creador. Cada detalle, cada símbolo, cada ley en este libro apunta en una misma dirección, como un corazón humano puede vivir de nuevo, y para siempre, en la presencia santa de Dios. Esta es la historia completa del libro de Levítico, contada no como un fósil teológico, sino como la carta de amor y el manual de restauración que realmente es. Dios habla desde el tabernáculo en el inicio de un llamado sagrado. El campamento de Israel estaba en un silencio reverente, tras meses de peregrinaje por el desierto, de milagros asombrosos y del encuentro atronador en el monte Sinaí y el tabernáculo. Ese santuario portátil construido al milímetro según instrucciones divinas, finalmente estaba erigido, y sobre él descendió y se posó la nube de la gloria de Dios. Era el símbolo tangible de algo monumental. El Creador del cielo y de la tierra había decidido habitar, morar, en medio de su pueblo. Pero entonces ocurrió un cambio sutil y profundo. Por primera vez, la voz de Dios no resonó desde las alturas del cielo, ni desde la cumbre humeante de una montaña. No hubo truenos ni relámpagos que acompañaran su llamado. Esta vez, su voz surgió desde el interior mismo del tabernáculo, desde el corazón del lugar santísimo. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión Levítico. Este simple versículo marca una revolución en la relación entre Dios y el hombre. Ya no era el Dios distante del Sinaí, ahora era el Dios cercano, el Dios que habita en el centro del campamento. Moisés se acercó no ya solo como el libertador de Egipto, sino como el mediador, el puente entre un pueblo imperfecto y la santidad absoluta. Lo que Dios estaba a punto de comunicar no era una historia más, ni una profecía aislada. Era el establecimiento de un estilo de vida, un manual de convivencia con lo divino. Lo que sigue en Levítico no es un mero reglamento, sino las instrucciones para vivir en la proximidad de un Dios que es fuego consumidor, pero que en su amor se revela como un Padre que anhela comunión. Este llamado desde el tabernáculo revela la verdad central de todo el libro, la santidad de Dios. No es una barrera infranqueable, sino una invitación abierta. Una invitación a acercarse con reverencia, a purificarse con esperanza, y a permanecer en una relación transformadora. A partir de este susurro divino, toda la estructura de Levítico se erige como una respuesta amorosa a una pregunta eterna. ¿Cómo puede el hombre vivir en comunión con un Dios totalmente santo? Los sacrificios, el lenguaje divino del perdón y la adoración. Moisés escuchó en silencio mientras Dios le revelaba un sistema profundo que cambiaría para siempre la manera en que el pueblo se relacionaba con él. Dios comenzó a enseñar una verdad fundamental: aunque Él es santo, perfecto y puro, y los seres humanos son limitados, falibles y pecadores, existe una manera de restaurar la relación rota. Esa manera es el sacrificio. Pero no se trata de rituales vacíos o actos mágicos. Cada sacrificio que Dios establece en Levítico tiene un propósito específico y una elocuencia propia. Cada detalle, desde el tipo de animal sin defecto hasta la forma en que se ofrece, comunica algo esencial sobre el carácter de Dios y la condición del corazón humano. Era un lenguaje sagrado, un vocabulario divino, que hablaba de perdón, gratitud, comunión y restauración. Dios instruyó a Moisés sobre 5 ofrendas principales. La primera era el holocausto. Un animal sin defecto era completamente consumido por el fuego del altar. No se reservaba nada. Este sacrificio simbolizaba la dedicación total, una vida enteramente entregada y abandonada a la voluntad de Dios. Luego venía la ofrenda de cereal. No había derramamiento de sangre, sino harina fina mezclada con aceite e incienso. Era una expresión de gratitud y reconocimiento, como decir: Señor, todo lo que tengo, incluso mi pan diario, procede de ti. Seguía la ofrenda de paz o de comunión. Aquí, una parte del animal era quemada para Dios, otra era para los sacerdotes, y una tercera parte la comía la persona que ofrecía el sacrificio. Era una comida compartida, una fiesta de reconciliación que pintaba un cuadro poderoso de unidad restaurada entre Dios,
su representante el sacerdote y el adorador. Pero también había momentos de profunda angustia y convicción de pecado. Para ello estaban la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. En la ofrenda por el pecado el animal cargaba simbólicamente con la falta de la persona. El sacerdote colocaba sus manos sobre la cabeza del animal, se confesaba la transgresión, y el animal era sacrificado. Su sangre sustituía la vida que el pecador merecía perder. Era la lección más clara y profética. No hay perdón sin derramamiento de sangre, sin sustitución. La ofrenda por la culpa era similar, pero con un énfasis especial en la reparación del daño causado. No bastaba con pedir perdón a Dios. Si se había defraudado o robado, había que restituir lo tomado más una quinta parte. La justicia hacia el prójimo era parte integral de la reconciliación con Dios, y en medio de todo este sistema, una instrucción clave resonaba en el fuego arderá continuamente sobre el altar. No se apagara. Levíticos 6:13. El altar debía arder día y noche, un símbolo perpetuo de que la necesidad de expiación, de acercamiento a Dios era constante. En una era que aún no veía el sacrificio perfecto y final de Jesús, estos rituales eran una sombra, un entrenamiento divino. Preparaban los corazones, enseñaban el valor incalculable de la santidad, y recordaban a todos que el perdón, aunque disponible, siempre tiene un precio. Así, entre el humo, la sangre, el pan y el aceite, Dios no solo perdonaba, educaba a su pueblo para adorarle con reverencia, sinceridad y un corazón contrito. A Aarón y sus hijos, a la solemne consagración del sacerdocio. Erigir el tabernáculo y establecer los sacrificios no era suficiente. Se necesitaba un puente humano, un mediador que se interpusiera entre la santidad de Dios y la impureza del pueblo. Esta era una tarea tan sagrada como peligrosa, y no podía ser ejercida por cualquiera. Dios eligió a un hombre para este papel, a Aarón, el hermano de Moisés, y a sus 4 hijos, a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Llegó el día solemne de la consagración descrita en Levítico capítulo 8. Todo el pueblo se reunió ante el tabernáculo en un silencio expectante. Por primera vez en la historia, seres humanos serían apartados de manera formal y pública para ministrar en la misma presencia del Dios Santo. Moisés, actuando como agente divino, presentó a Aarón y a sus hijos. El ritual fue minucioso y cargado de simbolismo. Primero, los lavó con agua de la cabeza a los pies. Este acto no era meramente higiénico, era un símbolo potente de purificación total, como si Dios mismo estuviera lavando toda contaminación previa para un nuevo comienzo. Luego los vistió con las elaboradas vestiduras sacerdotales, a la túnica de lino, el pectoral con las 12 piedras de las tribus, el efud, y sobre la frente de Aarón una lámina de oro puro, con la inscripción en santidad al Señor. Esta placa declaraba que todo su ministerio debía reflejar el carácter del Dios a quien servía. Después, Moisés ungió con aceite sagrado, no solo a los hombres, sino también el tabernáculo y todos sus utensilios. El aceite de la unción, derramado generosamente, separaba lo común de lo sagrado, lo profano de lo dedicado exclusivamente a Dios. El clímax del ritual fueron los sacrificios de consagración. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza de un novillo, identificándose con el animal que moriría por sus propios pecados. Pero el gesto más revelador vino después. Moisés tomó sangre del sacrificio y la puso en el óvulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha, y en el dedo gordo del pie derecho de Aarón y de cada uno de sus hijos. Porche. El mensaje era inconfundible. El sacerdote consagrado debía escuchar atentamente la voz de Dios, oré, servir obedientemente con sus obras ano, y caminar constantemente por los caminos de santidad. Pie. Su vida nera, su audición, sus acciones y su trayectoria debían ser santificadas para el servicio. Finalmente, Moisés les dio una orden sorprendente: debían permanecer 7 días completos a la puerta del tabernáculo, sin salir. Era una semana de silencio, espera y enclaustramiento frente a la presencia divina. Esta etapa final enseñaba una lección crucial para todos los llamados a servir. Antes de ministrar a la gente, hay que pasar tiempo en la presencia de Dios. El servicio auténtico nace no del activismo, sino de la intimidad. Cuando los 7 días terminaron, el sacerdocio comenzó oficialmente. Dios había establecido un linaje de mediadores, un canal ordenado a través del cual su gracia fluiría hacia el pueblo. El fuego de Dios desciende, la gloria que confirma el llamado. Llegó el 8º día, el momento culminante. Después de una semana de silencio y separación, Aarón y sus hijos estaban listos para oficiar su primer servicio sacerdotal oficial. Una vez más, el pueblo se congregó, lleno de expectación. Moisés dio instrucciones precisas a Aarón. Debía acercarse al altar y ofrecer primeros sacrificios por su propio pecado y por su propia familia,
y solo después por el pueblo. Era un principio inquebrantable. Ningún sacerdote podía interceder por otros sin haberse humillado y buscado la purificación para sí mismo primero. Aarón obedeció meticulosamente. Siguió cada paso, ofreciendo el novillo, los machos cabríos, los corderos y las ofrendas de cereal. La escena era de una solemnidad absoluta. Una vez completados los sacrificios, Aarón levantó sus manos y por primera vez en su nuevo rol, bendijo al pueblo. Luego, Moisés y Aarón entraron juntos al tabernáculo. La Biblia no registra lo que hablaron allí dentro, pero podemos imaginar un momento de intensa comunión en la gloria palpable de Dios. Al salir, nuevamente alzaron sus manos para bendecir al pueblo, y fue en ese instante exacto cuando ocurrió lo sobrenatural. Salió fuego de delante de Jehová, el cual consumió el holocausto y las grosuras sobre el altar. Levítico 9:24. No era fuego encendido por mano humana, era fuego divino, procedente directamente de la misma presencia de Dios. Esta llama que consumió instantáneamente la ofrenda no era solo una demostración de poder, era el sello de aprobación y confirmación divina. Dios mismo estaba diciendo, acepto, a todo el sistema que había instituido, al sacerdocio, al altar, al tabernáculo, al pacto. El pueblo, que había temblado ante Dios en el Sinaí y que había pecado con el becerro de oro, presenció este milagro y estalló en una reacción visceral de asombro y alegría. Gritaron de gozo y cayeron postrados rostro en tierra, no movidos por el terror sino por una reverencia llena de gratitud. Habían visto que el Dios Santo no solo daba leyes, sino que descendía para encontrarse con ellos cuando la adoración era hecha en obediencia y fe. Este momento quedaría grabado para siempre en la memoria nacional de Israel, la certeza de que la adoración genuina atrae la manifestación gloriosa de Dios. Nada había viu en el juicio solemne por tratar lo sagrado con liviandad. El fuego divino aún ardía en el altar, y el humo del sacrificio aceptado se elevaba como un testimonio silencioso. La gente aún estaba maravillada por el milagro, pero no todos entendieron el peso abrumador de lo que acababan de presenciar. Entre los espectadores estaban Nadab y Abiú, los dos hijos mayores de Aarón. Ellos habían sido lavados, ungidos, vestidos con las sagradas vestiduras y consagrados al ministerio más elevado. Habían visto la gloria del Señor con sus propios ojos. Sin embargo, en algún lugar entre el privilegio del llamado y la responsabilidad del servicio, algo en sus corazones se torció. La Biblia relata escuetamente: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron fuego en ellos y echaron incienso sobre él, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Levítico 10:1. ¿Qué era este fuego extraño? Las Escrituras no detallan la naturaleza exacta de su pecado. Podría haber sido usar un fuego que no provenía del altar sagrado usando una fuente común, o pagan, ofrecer el incienso en un momento no prescrito, o quizás, como sugieren versículos posteriores, hacerlo en un estado de embriaguez. El punto crucial es que hicieron a su manera algo que solo debía hacerse a la manera de Dios. Trataron lo infinitamente santo con negligencia, presunción o falta de respeto. Y entonces ocurrió lo impensable: salió fuego de delante de Jehová, y los consumió, y murieron delante de Jehová. Levítico 10:2. El mismo fuego que poco antes había confirmado el sacerdocio, ahora actuaba como juez implacable de su profanación. Un silencio aterrador, roto solo por el crepitar de las llamas, se apoderó del campamento. Moisés corrió hacia Aarón, quien contemplaba el cuerpo sin vida de sus dos hijos primogénitos frente al altar, pero no hubo palabras de consuelo. En su lugar, Moisés pronunció la sentencia teológica que explicaba el suceso. Esto es lo que ha dicho Jehová: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Levítico 10:3. Y ante esta declaración, la Biblia registra una de las respuestas más elocuentes de toda la Escritura: y Aarón calló. No hubo protesta, ni lamento público, ni cuestionamiento, solo un silencio pesado que reconocía la terrible justicia y santidad de Dios. Los cuerpos fueron sacados del santuario, y Dios prohibió los lamentos públicos, porque lo ocurrido no era solo una tragedia familiar, era una lección nacional. Esta historia confronta toda espiritualidad superficial. Enseña que la cercanía a Dios es un don maravilloso, pero también es peligrosa. No porque Dios sea cruel, sino porque Él es intrínsecamente santo, absolutamente puro. Lo sagrado no puede ser manipulado, trivializado o abordado con una actitud casual o irreverente. El servicio a Dios exige temor reverencial, sobriedad y una obediencia meticulosa a su palabra. La advertencia de Levítico resuena a través de los siglos: no me adores como a ti te parece, adórame como yo te he dicho. La pureza como forma de vida en leyes sobre alimentación, salud y el cuerpo. Tras el impacto del juicio a Nadab y Abiú, el pueblo comenzó a comprender que acercarse a Dios requería una reverencia que permeaba toda la vida. Entonces, Dios, a través de Moisés, comenzó a impartir una enseñanza más amplia a la santidad como un estilo de vida integral. No se trataba solo de no pecar en lo moral,
sino de cultivar un discernimiento constante entre lo puro y lo impuro, entre lo que edifica la comunión y lo que la contamina. Dios empezó con lo más básico y cotidiano, en la comida. En Levítico capítulo 11 estableció detalladamente qué animales se podían comer y cuáles no. Los animales de pezuña hendida y que rumiaban como la vaca o la oveja, eran puros. El cerdo, que tiene pezuña hendida pero no rumia, fue declarado impuro. En el agua los peces con aletas y escamas eran limpios. Los que carecían de ellas, como los mariscos, no. Las aves de rapiña y los reptiles también fueron listados como inmundos. Para el pueblo en el desierto, estas no eran solo reglas dietéticas, eran un entrenamiento diario en la obediencia y en la distinción. Dios no dio exhaustivas razones científicas aunque muchas de estas leyes protegían de enfermedades y parásitos, pero el propósito central era pedagógico y espiritual, al separar lo santo de lo profano. El pueblo que caminaba con Dios necesitaba aprender a ver el mundo a través de sus ojos, a tomar decisiones conscientes que reflejaran su identidad como pueblo apartado. Pero la pureza levítica iba mucho más allá del plato. En los capítulos 12 a 15, Dios dio instrucciones sobre condiciones que hacían a una persona ritualmente impura de manera temporal, a una mujer después del parto, una persona con lepra o con erupciones cutáneas, un hombre o una mujer con un flujo corporal anormal. Es crucial entender: estas condiciones no eran necesariamente pecado. Una enfermedad o un parto no son actos morales. Sin embargo, en el sistema pedagógico de Dios, tales condiciones servían como símbolos físicos de la realidad espiritual de la imperfección y la mortalidad que entró en el mundo con el pecado. La impureza ritual no significaba que la persona fuera moralmente repulsiva para Dios, sino que su condición la inhabilitaba temporalmente para participar en la adoración comunitaria en el tabernáculo, el lugar de la perfecta santidad. El proceso para ser declarado limpio nuevamente involucraba aislamiento, baños rituales, el paso del tiempo y finalmente, la presentación de una ofrenda. Este sistema enseñaba algo profundo. Dios se preocupa por cada aspecto de nuestra existencia, incluso los más privados y físicos. La santidad en la visión de Levítico no es un concepto etéreo. Se encarna en la vida diaria, en el cuidado del cuerpo, en la gestión de la enfermedad, en el respeto por los ciclos naturales. Nunca rechazaba al impuro, pero siempre le proporcionaba un camino de regreso a la comunión. La pureza entonces no era una prisión de restricciones, sino un puente cuidadosamente construido por un Dios que anhela que, en toda nuestra humanidad, podamos vivir cerca de Él. El corazón del libro en el día de la expiación Yom Kippur, en el ritmo constante del tabernáculo, con sus sacrificios matutinos y vespertinos. Había un día que sobresalía por encima de todos, un día tan único, solemne y sagrado que todo el año parecía gravitar hacia él. Ira Yom Kippur, el día de la expiación, instituido en Levítico capítulo 16, era el día en el que el pecado acumulado de toda la nación, tanto los cometidos con premeditación como los inadvertidos, era tratado de una vez por todas delante de Dios. Era el día de la purificación nacional. Ese día, el sumo sacerdote Aarón y después sus sucesores no podía entrar al lugar santísimo. El espacio detrás del velo donde residía el arca del pacto, de cualquier manera, solo podía hacerlo una vez al año, y tras una preparación rigurosa y humillante, Aarón se despojaba de sus espléndidas vestiduras oficiales, que representaban gloria y belleza, y se vestía con sencillas túnicas de lino blanco. La simplicidad y la blancura hablaban de humildad y pureza. El ritual era complejo y cargado de significado. Primero, Aarón ofrecía un novillo como sacrificio por su propio pecado y el de su familia. Tenía que estar limpio para poder mediar por el pueblo. Luego venía el ritual central con 2 machos cabríos idénticos. Se echaban suertes sobre ellos, uno sería para Jehová y el otro para Azazel, a menudo traducido como chivo expiatorio. El primer macho cabrío era sacrificado, y su sangre, junto con la del novillo, era llevada por el sumo sacerdote dentro del velo, al lugar santísimo. Allí, ante el propiciatorio del arca, rociaba la sangre 7 veces. Este acto supremamente sagrado purificaba el santuario mismo de la contaminación espiritual causada por los pecados del pueblo que habían salpicado el lugar santo a lo largo del año. Pero el acto más gráfico y conmovedor venía después. Aarón ponía sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, el destinado para Azazel, y confesaba en voz alta todas las iniquidades, transgresiones y pecados de los hijos de Israel, cargándolo simbólicamente sobre el animal. Luego un hombre designado llevaba a este chivo al desierto, a un lugar apartado, y lo soltaba. El animal, cargado con la culpa de la nación, desaparecía en la lejanía, llevándose consigo los pecados del pueblo. La imagen era poderosa. La culpa era eliminada, alejada, separada para siempre de la comunidad. Cuando el pueblo veía al chivo perderse de vista, podía respirar con el alivio de saber que habían sido perdonados y limpiados. El día de la expiación era el corazón palpitante de Levítico, porque condensaba
todo su mensaje. La santidad de Dios exige que el pecado sea tratado con extrema seriedad, pero su misericordia provee un camino completo para su eliminación. Este ritual anual era un retrato profético, en movimiento, señalaba hacia un futuro sumo sacerdote perfecto Jesús que entraría una vez y para siempre en el santuario celestial, no con sangre de animales, sino con su propia sangre, cargando sobre sí mismo los pecados del mundo y alejándolos de nosotros para siempre. Sed santos porque yo soy santo, a la santidad en las relaciones cotidianas. Después de detallar rituales y leyes de pureza, Dios eleva el discurso a un nivel transformador. A través de Moisés, lanza un llamado que no es solo para los sacerdotes, sino para toda la congregación de Israel: sed santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Levítico 19:2. Este imperativo cambia el paradigma. La santidad deja de ser un concepto restringido al tabernáculo y se convierte en la vocación de todo el pueblo de Dios. Ser santo kadosh significa esencialmente ser apartado o consagrado, pero Dios procede a definir esta santidad no en términos abstractos, sino en la concretez de la vida diaria, mostrando que ser apartado para Él se traduce en ser diferente en la manera de tratar al prójimo. Lo que sigue en Levítico 19 es una cascada de mandamientos prácticos que conectan la adoración a Dios con la ética social. Incluyen honrar a padre y madre. La santidad comienza en casa, dejar las esquinas del campo y los frutos caídos para el pobre y el extranjero. La santidad es generosidad activa. No robar, no engañar ni mentir en los negocios. La santidad es honestidad. No oprimir al jornalero. No hacer acepción de personas en los juicios ni favoreciendo al pobre ni al poderoso. La santidad es justicia imparcial. No guardar odio en el corazón. No buscar venganza ni guardar rencor. La santidad se forja en el terreno del corazón. Y en medio de esta lista, surge la joya suprema: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. Esta declaración, que muchos asocian solo con el Nuevo Testamento, tiene sus raíces aquí, en el corazón de la ley levítica. Dios revela que la verdadera santidad no es un muro de separación misántropo, sino un puente de amor activo. No se puede ser santo para Dios mientras se es injusto o despiadado con la persona que tienes al lado. La santidad bíblica es integral. Abarca nuestra relación vertical con Dios y nuestras relaciones horizontales con las personas. Dios también da leyes sobre la pureza sexual. Levítico 18, condenando prácticas como el incesto, el adulterio y otras perversiones comunes en las naciones vecinas, no para reprimir, sino para proteger la dignidad humana, la fidelidad en el matrimonio y el orden social. El mensaje de estos capítulos es claro. El pueblo santo de Dios debe distinguirse en su conducta. No deben vivir como vivían en Egipto o como vivían en Canaán. Su estilo de vida debe reflejar el carácter de su Dios en justo, fiel, compasivo y puro. La santidad, por tanto, es la llamada a reflejar en la tierra, en lo cotidiano, la imagen del Dios del cielo. Las fiestas sagradas en el calendario de la memoria y la esperanza. Dios no solo quería un pueblo santo en su conducta, sino también en su uso del tiempo. En Levítico 23, Él entrega a Israel un calendario litúrgico, un ciclo de 7 fiestas anuales que estructurarían su año en torno a recordatorios de su fidelidad y promesas de su redención futura. Estas fiestas no eran vacaciones paganas, eran convocaciones santas, ensayos ordenados por Dios. El sábado era la piedra angular semanal, un recordatorio de que Dios provee y de que el valor humano no está en la producción incesante, sino en el descanso en la Pascua. Conmemoraba la liberación de la esclavitud en Egipto, el evento fundacional donde la sangre del Cordero salvó a los primogénitos. La fiesta de los panes sin levadura, que seguía inmediatamente a la Pascua, enseñaba que la liberación debe ir seguida de una vida purificada del pecado, simbolizado por la levadura. La fiesta de las primicias era un acto de fe y gratitud al ofrecer las primeras gavillas de la cosecha antes de asegurar el resto, confiando en que Dios bendeciría el todo. Pentecostés o fiesta de las semanas se celebraba 50 días después al final de la cosecha de trigo y era un tiempo de alegría y acción de gracias por la provisión que siglos después se convertiría en el marco para el derramamiento del Espíritu Santo sobre la Iglesia. La fiesta de las trompetas marcaba el inicio del 7º mes, con un llamado de alerta, un despertar espiritual para prepararse para el solemne día de la expiación. El día de la expiación, Yom Kippur, ya explicado, era el día nacional de humillación y perdón. Finalmente, la fiesta de los tabernáculos era una celebración de una semana en la que el pueblo vivía en cabañas y arpas, hechas de ramas, recordando con gratividad su peregrinaje por el desierto y la provisión sobrenatural de Dios. Agua protección. Este ciclo festivo creaba una memoria corporal nacional. Cada año, generación tras generación, revivían el éxodo, experimentaban el perdón, practicaban la gratitud y renovaban la esperanza. Era la pedagogía divina usando el tiempo como pizarra,
para que su pueblo nunca olvidara su historia, nunca descuidara su santidad y siempre viviera con la expectativa de un cumplimiento mayor. Consagración y compromiso final, votos, diezmos y la ofrenda del corazón. Al concluir el libro, Dios aborda un tema de una intimidad especial en los votos voluntarios y las ofrendas de dedicación, Levítico 26. Esto mostraba que, más allá de las obligaciones rituales prescritas, Dios valoraba y regulaba los impulsos espontáneos de gratitud y compromiso que podían surgir en el corazón de una persona. Alguien, movido por un profundo agradecimiento por un rescate, una sanidad, un hijo, podía hacer un voto especial al Señor, consagrándole a sí mismo un familiar, un animal, una casa o un campo. Lo consagrado pasaba a ser propiedad sagrada del santuario. Sin embargo, en su gracia, Dios permitía la redención de lo consagrado. La persona podía recomprarlo pagando su valor más un 20%. Este sistema equilibraba la libertad de la devoción voluntaria con la seriedad del compromiso. No se podía jugar con las promesas hechas a Dios. La sección concluye con el mandato del diezmo, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es del Señor. Es cosa dedicada a Jehová. Levítico 27:30. El diezmo no era presentado como un impuesto, sino como el reconocimiento de que todo pertenece a Dios, y que devolver una porción es un acto de adoración, gratitud y confianza en su provisión continua. El libro de Levítico, que comenzó con Dios llamando desde el tabernáculo, termina con esta invitación a la generosidad voluntaria y al compromiso del corazón. Es como si Dios dijera: he mostrado el camino para acercarte, he provisto el perdón, he enseñado cómo vivir. Ahora, ¿cuál será tu respuesta voluntaria de amor? Conclusión en Levítico. El mapa que conduce a la presencia. Levítico no es en esencia un libro de leyes obsoletas, es el mapa de la presencia de Dios. Es el manual de instrucciones divino que responde a la pregunta más angustiante del alma humana. ¿Cómo puede alguien impuro, falible y pecador vivir en comunión con un Dios absolutamente santo y puro? Desde la primera palabra hablada desde el tabernáculo hasta las últimas instrucciones sobre los votos, cada página grita en silencio: hay un camino. El acceso está abierto, acércate. Este libro habla directamente a nuestra condición. Todos llevamos impurezas, defectos, pecados ocultos y promesas rotas. Levítico nos muestra que Dios no nos rechaza por ello. Al contrario, en su amor, ha diseñado todo un sistema pedagógico para enseñarnos el horror del pecado, el costo del perdón y la belleza de la santidad. Pero la grandeza suprema de Levítico es que no termina en sí mismo. Cada sacrificio, cada sacerdot, cada gota de sangre, cada fiesta, es una sombra, un símbolo profético que apunta más allá del desierto, más allá del velo del tabernáculo. Todo converge en una persona, en Jesucristo. Él es el Cordero sin defecto cuyo sacrificio perfecto y único reemplaza todos los holocaustos. Él es el sumo sacerdote eterno que entró una vez y para siempre al lugar santísimo celestial con su propia sangre. Él es el chivo expiatorio que cargó sobre sí nuestros pecados y los llevó lejos. Él es el cumplimiento de la Pascua, el pan de vida y el sentido último de todas las fiestas. Levítico, por tanto, es el mapa que, si lo sigamos, no nos deja atrapados en rituales antiguos, sino que nos conduce directamente a los pies de Jesús. Es una invitación perenne, viva y poderosa a dejar nuestro Egipto de pecado, a ser purificados por la sangre del Cordero y aprender a caminar cada día en la santidad que nos permite vivir en la gloriosa y transformadora presencia de Dios.